Seguimos con Detrás de la Noticia con Miguel Gutiérrez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Bienvenidos de nuevo, amigos, a otro episodio de Detrás de la Noticia. En el programa anterior, con mi gran amigo, con Hugo Ramírez, generamos expectativa hablando de una historia que Huguito fue el gran responsable de tener ese video. No la desarrollamos porque queríamos hablar de otras cosas, porque esta historia merece un programa aparte. Entonces, vamos a hablar ahora con Huguito. Huguito, ¿de qué estamos hablando? Bueno, si estamos en la misma página, estamos hablando de la muerte de Pablo Escobar, el capo de las drogas de Colombia. Entonces, cuéntanos desde el principio, ¿cómo empieza esa historia? ¿Cómo Huguito fue el responsable del video? Huguito grabó esas imágenes que están desde aquel momento en la historia de Colombia. Esas imágenes todas las hemos visto de una manera u otra. En absolutamente todas las partes del mundo se vio el video de Hugo. Pero entonces cuéntanos la historia, Hugo. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Por qué estabas ahí? ¿Cómo se genera esto? Bueno, en Medellín había una conferencia de la ANIF, que es una cosa que es una asociación de instituciones financieras, de un grupo económico. Y todas las partes económicas, los noticieros cubren eso porque ahí ellos pautan. Entonces nos mandaron, pero ya estaba el operativo contra Pablo del cuento de que se había perdido, o sea, ya estaban tras la de esta. Pero a mí me mandaron a cubrir lo de la NIF. Y estando cubriendo lo de la NIF, se supo lo que pasó. Y obviamente eso de la NIF no quedó para el segundo plano, pero quedó para esto, pero la noticia del momento era lo de Pablo Escobar. Nosotros cubrimos muchas cosas que parece que lo tenemos, que parece que esto, que lo están ubicando, que esto, y siempre nos mandaban de un lado a otro, que parece que está allí, que esto, y la policía y el ejército pues era una cosa muy privada de ellos, entonces tampoco era que nosotros tuviéramos tanto acceso a eso. Pero el día cuando murió, las imágenes cuando él lo mataron, las grabó todo el mundo, porque él quedó encima de un techo de una casa, y eso quedó a la vista de la calle. Lo que nadie había visto, y había muchas dudas de que decían que era un montaje, que ese no era Pablo Escobar. La duda fue cuando lo fueron a velar en Jardines Montes de Sacro, en Medellín, y ellos tienen una cúpula de vidrio, de vidrio fuerte, grueso. Es un redondel grande el techo, y allá se subió la defensa civil. Yo dije que yo me quería subir, y me dijeron que sí era con mi autorización, pero que ellos no respondían por nada. Yo tenía un auxiliar, que fue todo mi auxiliar por muchos años, y él me dijo que él no subía. Pero tampoco necesitaba subir, no tenía que esa casetera, ya la cámara era Betacam, tenía su casetera aquí pegada y todo, entonces él no subió, y además no tenía que subir. Yo me subí solo. Me ayudaron los de la defensa civil, obviamente. Subí y llegué a la cúpula, y me dice aquí en todo el centro. Cuando mira para abajo, estaba el cajón ahí, estaba cerrado, y había unos encapuchados montados así como a caballo, pero encapuchados y con esto porque estaban cuidando a lo de Pablo. Entonces el miedo era que esta gente le diera por disparar para arriba. Eso era el temor, y cuando yo me di cuenta, yo ya estaba ahí, pero dije, ya estoy aquí, yo ya no me voy. O sea, no es que ellos me bajen, pero yo ya no me voy, yo me quedo acá. Y entonces yo puse, clavé la cámara así para abajo para ver, pero la luz se metía, ¿sabe? Que la luz se metía por los lados. Me quité el chaleco, enrollé, hice un redondel para lo que cubre el lente, paré ahí, y desde ahí empecé a grabar. Entonces, pues grabé inicialmente las imágenes del féretro con esos tipos ahí acaballados y con su esto, porque ellos eran los que quisieran que entrara. Entró casi todo el pueblo, que hizo unas líneas, unas filas como de tantas cuadras dentro del cementerio.
Y hubo un momento en que empezaron a abrir el cajón. Cuando abrieron el cajón, la primera no la cogí porque la usé para coger foco, ¿sabes? Claro. Y estaba muy incómodo. Cogí foco y cogí foco y ya, disparé y empecé abiertico y poco a poco ya me fui cogiendo confianza porque también tenía que cuidarme de no caerme. Me fui cogiendo confianza y hasta que le hice un primer plano y sí se veía que era Pablo Escobar. Y esa imagen es de la que usted hablaba al principio, Miguel, que le dio la vuelta al mundo. Esa imagen no la hizo nadie más, yo fui el único que la hice, gracias a Dios que se me dieron las cosas. Y entonces toda la prensa de un periódico de España salió, sí es Pablo, como confirmando que esto, y dan el crédito que un fotógrafo colombiano cogió estas imágenes. Y realmente pues el noticiero creo que le fue muy bien. Yo trabajaba en esa época para el noticiero de las 7 y esas imágenes del noticiero las vendió a todo el mundo. Las vendió, no las prestó. Eso fue mucha plata. Y se vieron en todo el mundo. Y entonces a raíz de eso pues bueno, ya me entrevistaron y gracias a eso me han seguido entrevistando, porque Miguel sabe que nosotros hacemos muchas cosas importantes y mucha gente ve cosas que le fascinan, que uno ha grabado y no sabe qué es uno, lo ven a uno por la calle y nadie sabe, porque ellos están pendientes del talento que está al frente, pero los camarógrafos los camarógrafos somos invisibles a veces. Y entonces resulta que detrás de eso hay un poco de trabajo, hay tanta gente que trabaja, tanta gente que con la cámara, con el sonido, con las luces, con todo, con la ubicación, con todo. Trabajan para que la gente se entere, y creo que la televisión es el medio más completo porque es un medio audiovisual, es completo. Huguito, ya sabemos lo duro que fue para la sociedad colombiana en la época de la guerra de los carteles, la imagen de Pablo Escobar, que lo han diosificado, hay gente que hasta el día de hoy lo ama, hay gente que directamente lo odia, lo responsabiliza de un montón de cosas. ¿Qué tan difícil era en ese momento, cuando lo están buscando, cuando el momento de los pepes? Sí. ¿Qué tan difícil era ser fotógrafo? ¿Qué te tocó hacer en esos momentos? Eso era no solo para nosotros, sino para toda la gente en Colombia, porque fue cuando empezaron a poner los carros bomba. Usted veía un carro estacionado y usted se abría para irse por la mitad de la calle o devolverse, porque empezaron con carros viejos, entonces pues ya la gente veía un carro viejo, ya lo van a volar porque esto. Pero fue muy difícil y creo que yo soy muy fácil de llorar, yo soy muy llorón, pero ver gente que sale a trabajar. Y cuando estalló la bomba en el centro de la 92, en el norte de Bogotá, era una zona de negocios, un mall, y estalló, y usted ve muchachas saliendo con el brazo colgando, gente con los ojos sin el ojo, todos llenos empapados, gritando, desubicados, no sabiendo para dónde ir, y usted grabando porque ese es su trabajo. Pero también uno tiene la parte humana y saber que murieron muchos niños, pusieron un carro bomba en la plaza de toros en Medellín, gente que iba a los toros con su familia y mataron mucha gente. Y yo digo, ¿qué le pueden ver de bueno a Pablo? Yo odio cuando a mí me dicen que Pablo, y a mí se me acercan y les digo, es un asesino, un tipo que compraba niñas de 12, 13 años, niñas que son niñas que pueden inspirar, y los papás también aprovechando de la pobreza. Hubo una época en Medellín que los que tenían taxi nuevo o motos eran porque habían dado sus hijas, y Pablo les daba taxis a cambio de las hijas o de los hijos, porque eran una porquería, hacían de todo. Entonces, vender una hija por un taxi, o el barrio ese que dice que Pablo fue muy bueno, que Pablo les dio vivienda, eso no fue gratis. Y todavía debe haber gente que admira eso, como admirar todavía el comunismo, que desgraciadamente se no ha acabado. Eso es lo peor, la gente que admira eso. Es ignorancia
y también que no quieren ver, porque ven lo que está pasando en los países vecinos, mirando la realidad de lo que ha pasado, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, y gente que sigue apostándole a eso. Hablábamos casualmente hace un par de días de un evento en que tú estuviste trabajando, que fue la toma de una embajada. Oh, sí, sí. Háblanos de eso y cuéntale a la gente quién fue uno de los guerrilleros, terroristas, como quieras llamarlo, que tomaron esa embajada. No, como yo lo quisiera llamar, no lo puedo decir porque no puede salir del programa, lo que yo pienso es eso. El señor que de la toma de la embajada republicana es Gustavo Petro, el presidente de Colombia. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo? No, ellos, había un evento en la embajada de República Dominicana y el M-19 se vistieron de que iban a jugar fútbol porque ahí al frente está la Universidad Nacional y hay campos de fútbol, y dijeron que iban a jugar fútbol y todo eso, y se fueron metiendo y con las tulas, las llaman tulas donde llevan los guayos y todas esas cosas, se metieron allá en las ametralladoras y se metieron a ese evento y ahí se metieron y encañonaron a todo el mundo y desde ahí lo secuestraron. ¿Cuánto tiempo duró eso? Oh, eso duró como un mes y medio. ¿Y estuviste ahí? Yo estuve... yo empecé en el turno de día, luego me pasaron de noche, que había mucho movimiento. Entonces llegó la prensa de todo el mundo, y pues los franceses, los americanos llevaban carpa, y nosotros no teníamos carpa ni nada. Entonces yo puse que eso se llamaba Villa Chiva, y puse que venta de lotes muy baratos. Y ahí estaba toda la prensa, eso por la noche, pues los gringos, la gente, los españoles, los europeos y todo esto, tomando vino y todo, pues uno también se pegaba a ellos ya con el tiempo y era una forma de pasar la noche, porque sabe que Bogotá es bastante frío. Sí. Y pues había que tomar alguna cosita con ellos para abrigarse por dentro y estar pendiente de que salieran, hasta el día que salieron para Cuba. Y la que estaba la vocera de eso era una mujer que le decían la Chiqui, el apodo era la Chiqui, y ya fueron para Cuba, entonces ya pues de ahí para adelante ya lo que todo el mundo sabe, pero lo que pasaba ahí internamente había esos balazos, porque se supone que la carrera 30, que es una vía principal, que es la que está pegada para ir al estadio, al Campina, al fútbol, la cerraban. Y alguna vez se pasó algún carro y eso sí le botaron plomo desde adentro, un carro que se pasó, no sé por qué motivo, el caso fue que hubo balaceras y era una noche de tanto frío y de que no podía dormir porque en cualquier momento podía pasar algo. Exacto, ese es el punto, no puedes, sí, porque las cosas pasan en un momento. Y ahí no hicimos nada aparte de la salida, de resto nada importante que se haya hecho, pero tocaba estar y no dormir, y esa fue la parte por donde empezó una de las cosas que hizo el M-19, ¿no? Esa es otra de las cosas de nuestro negocio, ¿verdad? De que a veces pasas horas y días esperando que pase algo en específico, y no pasa, pero tú no puedes descuidarte ni un momento. Y ponga la cámara un momentico en el piso y pasa. Sí, a mí me tocó una vez, fue una tragedia, una señora que la llaman por teléfono desde Cuba y le dicen, tu mamá se murió, así, a lo bruto. La señora en shock va conduciendo, no mira dónde va conduciendo y atropella a una niña que va cruzando la calle. Lamentablemente la mata. Y la señora tiene una crisis de nervios, la llevan al hospital y una estación local me dice, ve ahí que la señora va a salir, queremos video cuando la señora salga. 10 horas estuve parado, sin moverme, a 3 metros de la puerta, porque sabía que cuando la sacaran a la señora y la montaron en un carro, iban a ser 10 segundos. 10 horas. Tuve el video de la señora, 6 segundos. 6 segundos. Y no lo haga. 10 no horas. No. Y muerto de hambre, mucho calor, porque es Miami, desesperado por ir al baño. Y tú sabes que es la ley de Murphy. Si vas al baño, va a pasar. Y eso no lo sabe, la gente solamente prende su televisor y ve las imágenes. Ni siquiera piensa que... y no tiene por qué hacerlo tampoco. Claro. Pero es eso. Pero nadie sabe qué hay detrás de, como dice Miguel, 6 segundos.
un video de 6 segundos en una cosa de esas es muy importante y es lo que vende y es el titular de eso. Y son 6, pero entonces la gente dice, 6 segundos, pero no sabe que después, para grabar 6 segundos, tuvo que quedarse toda una noche esperando. Sí, y lo que decimos, amamos nuestro negocio, no queremos hacer otra cosa que lo que hemos hecho. Pero nuestro negocio también tiene cosas injustas. Y cuando yo cito las cosas injustas de este negocio, cuento una anécdota tuya, Huguito. Cuando fuiste a grabar un locator, que es la ubicación donde algo había pasado el día anterior, y una gente que estaba trabajando ahí te dijo, estás cubriendo esto, cuando la historia realmente debería ser esta. ¿Te acuerdas de millones de dólares en carros? Sí. Que eran del condado, del condado. Y estaban tirados hace años oxidándose y eran 0 millas. Sí. Entonces, lo que pasó con esa historia ganó Emmys, mucha gente en la lista de tu estación que ganó Emmy, la historia era tuya. ¿Qué fue lo que pasó? Miguel, que yo los premios son muy importantes y como no lo guste o no guste, son un orgullo, pero orgullo bonito, como que mis hijos sepan. Yo siempre en todas mis cosas, yo me enfoco siempre con mis hijos y les cuento cosas y todo eso. Pero, Miguel, a mí, si me conoce, sabe que yo nunca hablo de lo que yo he hecho y entonces yo soy muy tranquilo en eso. Lo que pasa es que cuando uno está aquí y ve que cada cual defiende su trabajo y hace valer sus cosas porque las ha trabajado, entonces como que uno dice, qué rabia, de verdad que yo soy muy tranquilo y no esto. Pero sí, yo fui el que descubrí eso, hice las imágenes y otra persona se ganó se los dio. Otras personas, sí. Varias personas fueron en la lista, que la estación presentó para el Emmy, y la única persona que realmente descubrió la historia, generó la historia, el dueño de la historia, eras tú. Y a mí ni me nombraron para nada. ¿Sí? Y le cuento, Miguel, yo siempre pensé, me di cuenta, no es que no sea que sea vos, que no me dé cuenta, pero usted sabe que uno tiene las de perder, Miguel. Yo tenía a mis hijos muy pequeños, yo estaba papá y mamá, y yo necesitaba el trabajo. Y dije, yo no me voy a poner a pelear por una cosa creo que eso ni siquiera yo se lo conté a mis hijos. Como si le conté el otro problema de otro Emmy. Y finalmente los premios son un incentivo para esto, pero como que es más importante lo que uno sabe que uno es. Yo sé quién soy. Yo sé quién soy y ya me gustaría, no lo niego, sería un hipócrita, me gustaría tener ese Emmy que es mío, que me lo gané, tenerlo en mi casa, que mis hijos mi papá se ganó esto, pero mis hijos también saben quién soy yo, entonces no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Huguito, si te digo, ya hablamos de alguna de tus historias, si tuvieras que elegir una historia para contar, ¿cuál es la historia que cubriste, que te llena más de orgullo, que haya sido más llamativa, que le cuentas con orgullo a tus hijos y a tus amigos? Pues Miguel, hay muchas, pero no son bonitas, no son las historias más bonitas, desafortunadamente. Nuestro trabajo tiene eso. No es lo más bonito. Si tuvieras que destacar una, tuvieras que hablar de una. Sé que tienes muchas y elegir una siempre es difícil. Sí. ¿Verdad? Pero si tuvieras que elegir una. Ayúdeme, hijo, ¿cuál sería? Pero, por ejemplo, ahora es el momento de Selección Colombia. ¿Cubriste Selección Colombia? Sí, y estuve en Mundial y estuve en la Copa América en el Paraguay, en la Copa América, y cubrí mundiales. Y esa es una historia muy buena, vea que sí. Usted no sabe el orgullo que usted siente cuando tocan el himno nacional de su país cuando está afuera. A mí eso me mueve, suena bobada, pero yo estoy en Colombia y veo los partidos de ahí y el himno nacional para mí es lo más importante. Mis hijos se ríen porque para mí primero el himno nacional y después ya me para el partido, pero para mí el himno nacional siempre me llena de orgullo. Y cuando lo tocan en otro país,
eso me conmueve muchísimo, pero mucho, mucho. Y poder decir uno de alguna forma que los jugadores lo conocen a uno, no estoy viendo, serían mentirosos, que son mis amigos, que no, pero que me conocen. Pero y que, nos conocen, cuando los sigue, y poder hablar con ellos, y no solamente de fútbol, sino había un jugador colombiano que llamaba John Mario Ramírez, que él desafortunadamente murió. Y él era un jugadorazo que todo el mundo lo comparaba, guardaba las proporciones con Maradona. Era un jugadorazo, pero él había nacido en un barrio pobre, muy pobre. Se llama Cazuca, es un barrio casi que de invasión. Y no progresó porque la misma prensa no le dieron el valor que era, porque era humilde y eso. Y finalmente este tipo jugaba con un equipo de los Millonarios y el tipo amaba ese equipo. Ya cuando estuvo para su retiro y todo eso, él quería morir, pero siendo técnico. Y cuando tuvo la oportunidad de ser técnico, vino lo del COVID. Le dio el COVID. Le dieron, creo que no alcanzó a dirigir ni un partido. No dirigió ni un solo partido como profesional. Estaba con Boyacá, con Patriotas, un equipo de Boyacá, un pueblito de Boyacá. Y ya estaba contento y se sentía satisfecho de haber esto. Y el mismo club al que él le sirvió no le dio la oportunidad de ser técnico. Tuvo que empezar en eso. Y no empezó. No tuvo nunca un solo partido porque le dio el COVID y el COVID lo mató. Y esa historia yo la puedo ver. Mis hijos la ven porque mis hijos siguen mucho a Millonarios. De mis hijos, tengo 3 hijos que son seguidores de Millonarios. Y se saben toda la historia. Entonces ellos siempre miran esos videos y si ellos lo ven 50 veces, yo 50 veces me siento con ellos a mirar, porque son cosas que a mí me mueven mucho las cosas. Ese tipo de cosas me mueven mucho. Huguito, ¿trabajaste en la tragedia de Armero? Por favor, sí. Además que mi mamá era de Armero. ¿Y cómo fue estar ahí? Nosotros llegamos en helicóptero. El noticiero alquiló eso. También hay una historia del avión que aterrizó en la selva, que el noticiero también alquiló y nosotros fuimos los primeros en llegar. Es que hay tantas cosas, pero lo de Armero era muy triste. Usted bajar hasta donde podía bajar grabando, y las vaquitas sumidas en esa cosa, hirviendo en esto, y sacando, ya hundidas así, y sacando la cabecita así, y eso, desde aquí, desde el fondo, se veía cómo lloraban de esto, y se iban hundiendo. Y ahí fue la historia de Omaira. La niña que eso fue muy espantoso. Esa niña fue muy fuerte. Es una niña que, o sea, todo es un símbolo de eso. Y en Armenia nació mi mamá. Pero pues yo no tenía tanto recuerdo por ese lado, porque mi mamá desde muy pequeña estuvo en Bogotá y esa cosa, entonces no. Pero lo de esto sí, los animales, ver cómo esto, un tipo, me lo contaron. Yo grabé ya las cosas, pero eso fue que me lo contaron. El tipo cogió un carro y montó a sus hijos y a su esposa para volarse, y se voló por este lado, iba por este lado y por este lado, llegó a esta y lo tapó, el lodo lo tapó, los mató a todos. Espantoso. Cosas que usted llora. Una vez que hubo una matazón en un pueblito del Cauca, y no tenían se acabaron los ataúdes del pueblo, y la gente, es en serio, la gente literalmente empezó a hacer los ataúdes para enterrar a sus muertos. Cosas muy, muy tenaces. En el momento tienes que grabarlo. La toma tiene que ser la toma perfecta. Y usted no lo siente, porque tiene que estar tiene que estar en el detalle. ¿Qué pasa cuando terminabas la cobertura de eso y volvías a ser Hugo el papá? Sí, yo soy muy llorón. Yo lloro muy fácilmente. Y yo siempre tengo a mis hijos. Miguel creo que sabe que yo soy un orgulloso de todos y cada uno de mis hijos. Me consta. Y amo a mis hijos, y conoce a mis hijas. Entonces, siempre yo y ahora que estoy más viejo, me he vuelto como más sentimental, y como que pienso más las cosas, y como que tengo muchas más ganas de vivir. Entonces, todo eso a mí me ha servido, y siempre, pero yo siempre que trabajo y que estaba en esas cosas de peligro y todo eso, siempre yo me acordaba de mis hijos y le decía: Señor, déjeme ver crecer a mis hijos. Y me dio la vida de poder ver a mis hijos crecer. Huguito, estábamos hablando la lamentable pérdida de este señor durante el COVID.
estuvimos en la calle durante el COVID. Éramos los únicos que estamos en la calle. Sí. Policía, bomberos y nosotros. Sí. No había nadie más en la calle. Sí. ¿Verdad? ¿Quién hacía las imágenes, no? ¿Qué? ¿Quién hacía esas imágenes que veíamos en los noticieros, Claro, no? ¿cómo era? Cuéntale un poquito a la gente, en los 2 minutitos que nos quedan, cómo era volver a tu casa, las medidas de seguridad que tomabas, qué hacías cuando llegabas a tu casa, con la ropa de Sí, la pues, calle probablemente contaminada. Sí, tengo a mi hija, bueno, todos, pero mi hija siempre ha sido como pues una niña pegada, tener que no se acerque, y aparte de eso, sabe lo que Miguel es, siempre uno le da miedo llegar y ir a infectar a eso, y sobre todo porque yo perdí muchos amigos en Colombia, amigos que así como hermanos, yo perdí muchos amigos en Colombia por el COVID, y eso no lo entiende nadie. La gente ve las noticias y simplemente cambian el canal o nada, pero nadie sabe todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que exponer la vida. Y claro, es un sustento porque uno trabaja por plata, pero trabaja también por amor, porque le gusta. Porque hay mucha gente que trabaja por plata, no se aguanta todo lo que tenemos que soportar nosotros. Absolutamente. No lo tiene, por plata no. Dice, yo consigo en construcción, consigo en otra cosa, pero yo no esto. Y nosotros lo hacemos por amor. Huguito, ¿y qué sentiste cuando de repente un día nos dimos cuenta que para una gran cantidad de gente, nosotros la prensa éramos el enemigo? Cuéntame eso en el minutito que nos queda. Nada, uno llega y lo primero que le dicen es sapo, llegaron los sapos. Le dicen, son sapos. Uno va a cubrir y uno, ese es el trabajo de uno. Desafortunadamente para ellos, porque para mí es un gusto hacerlo. Y si tengo que grabar ladrones, todo ese tipo de gente, todo eso, y los grabo con gusto. Pero todo el mundo dice que somos unos sapos. Y se enteran por los sapos, ven las imágenes y se enteran de las noticias y ven la realidad de los países a través de nosotros los sapos. Sí, una vez vi un meme y estaba muy cómico, un fanático que gritaba, ¿por qué la prensa no cubre este evento? Que yo me enteré por la prensa. Porque ese es el punto, ¿verdad? Hoy está todo tan polarizado, tan politizado, que cubras lo que cubra, a alguien le va a molestar. Miguel, y que hay otra cosa muy importante que ha pasado con este destape de las redes. Ahora todo el mundo es periodista y todo el mundo es camarógrafo. En la experiencia que nosotros tenemos ya no, ahorita cualquiera, esos influencers, ya no son periodistas sino influencers. O sea, los periodistas que se quemaron las pestañas, que son periodistas, que esto, no, ahora, y porque los influencers va con la vulgaridad, con la grosería, y eso es lo que se ha perdido, y vamos siempre en una sociedad que va siempre de para atrás. Lamentablemente es así. Bueno, mi querido hermano Hugo, Huguito, para quienes te queremos, muchas gracias por haber estado conmigo charlando. Miguel, en esta charla de amigos. Gracias por acordarse de mí, gracias por invitarme. Para mí es un honor y sabe que siempre lo que sea con usted, siempre vamos a estar ahí, Miguel. Mi hermano Hugo, gracias. Muchas gracias, mi hermanito. Claro, Miguel. Y